Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este, que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron, y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros, entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: «Huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto». El Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros». Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas, y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón, que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar, y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en Él y en Moisés, su servidor. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Al soplo de tu ira, Señor, se agolparon las aguas, las olas se levantaron como un dique, se hicieron compactos los abismos del mar. El enemigo decía: los perseguiré, los alcanzaré, repartiré sus despojos, saciaré mi avidez, desenvainaré la espada, mi mano los destruirá. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Tú soplaste con tu aliento, y el mar los envolvió. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu mano y los tragó la tierra. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria.
Tú llevas a tu pueblo y lo plantas en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu morada, en el santuario, Señor, que fundaron tus manos. Cantaré al Señor que se ha cubierto de luz. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus parientes que estaban afuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó: estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Siempre se ha señalado, con razón, que este pasaje de San Mateo que acabamos de escuchar, lo que hace es, en realidad, exaltar la figura de María Santísima. Nunca minusvalorarla, nunca dejarla de lado, sino todo lo contrario. Nos da la impresión, inicialmente, de que Jesucristo prioriza los que estaban allí escuchando su palabra y hace esperar a su madre. Y esa es una impresión que nos da esta lectura, porque le avisan que está su madre, sus hermanos, son los parientes más cercanos de Jesucristo, que están allí afuera, que querían hablar con él. Y Jesucristo parece inicialmente poner una distancia, poner una prioridad que no es la esperable. Si viene María Santísima, la Madre de Jesús, la prioridad esperable sería esta, que Jesús dejara todo lo que estaba haciendo para ver qué es lo que su madre quería. Y sin embargo no hace eso, sino aparentemente todo lo contrario. No nos dice después más nada, el texto termina aquí. Sí, indudablemente Jesús hablaba con María, indudablemente que sí. Pero Jesús de cada circunstancia, de cada acontecimiento, nos da una enseñanza. Y me atrevería a decir que no solo Jesucristo, sino la Virgen también, porque si hay alguien que conoce bien a Cristo es María Santísima. Si hay alguien que entiende perfectamente en el misterio de Dios, por supuesto, lo que Jesucristo hace es la Virgen María, que recorre la Virgen también, en un grado único, este camino de perfección espiritual, este crecimiento misterioso en la fe. Ciertamente una fe única, de un nivel altísimo, el más alto nivel de fe que hubo sobre la tierra es el de María Santísima. Pero incluso esa fe es probada. Y en esa prueba la fe se sigue desarrollando. La fe de María Santísima hasta su punto culminante, que podríamos decir, es el Calvario, es la cruz. San Lucas nos había dado esa pauta fundamental de comprensión cuando María y José se encuentran con Jesús a los 12 años y ante la respuesta del Señor, ambos no comprendieron lo que Jesús decía. No lo comprendieron, pero lo aceptaron y comenzaron nuevamente a vivir ese misterio. Porque Jesucristo, si bien, o sea, María Santísima lo conoce tan bien, tan perfectamente a Cristo, Jesucristo siempre es un misterio, siempre excede toda capacidad humana de comprensión,
siempre está más allá. María Santísima lo comprendió mejor que nadie, indudablemente, San José también, mejor que nadie. Pero siempre hay algo en Cristo que escapa a toda mirada creatural. ¿Por qué? Porque es el Dios verdadero. Y el Dios verdadero siempre es un misterio para la criatura. Y por eso esta enseñanza que Jesús nos da hoy, también podemos decir que María Santísima participa de esa misma enseñanza. Es lo que en el fondo la Virgen también quiere, que es que se ponga de manifiesto para qué Jesucristo vino al mundo, por qué motivo vino al mundo. Y no vino para poner en evidencia lazos humanos, por más buenos y por más excelentes que sean, sino que vino para restaurar algo que se había quebrado y que nadie sino Él podía restaurar, que es el vínculo de caridad con Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Estos son mi madre y mis hermanos, pero da el motivo por qué dice eso. Porque todo aquel que cumple la voluntad del Padre, es decir, todo aquel que ha sido reintegrado por la gracia a ese vínculo de caridad, todo aquel que cumple la voluntad del Padre es mi madre, mi hermano. Es decir, es próximo a mí, es de mi familia. Y esa familia, obviamente, no se sustenta en los vínculos de la carne, sino en los vínculos del Espíritu, que no solo son los más fuertes, sino los más reales. El vínculo de Cristo con María Santísima es un vínculo por la carne, indudablemente, porque es verdadera madre, físicamente, de Cristo. Pero ese vínculo se sustenta en otro, que es el vínculo espiritual. Por eso Isabel le decía a la Virgen, feliz de ti porque has creído. La fe es el fundamento de todo lo demás en María Santísima. Hacer la voluntad del Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esos son los parientes verdaderos de Jesucristo, que en la Virgen se da del modo más excelente posible. También esto, y esto es lo que se pone en evidencia, como si Jesucristo nos estuviera diciendo, el vínculo más importante con mi madre es el espiritual y es el vínculo del cual también nosotros podemos participar. Por eso la Virgen es madre de la Iglesia. No es madre de la Iglesia porque sea una frase agradable a los oídos o porque nos dé una cierta confianza. Todo eso también es una frase bellísima. María, Madre nuestra, o nuestra Madre del Cielo, como solemos decirlo, con toda razón. Esto es verdad, pero esa verdad tiene una raíz, que es que ese vínculo espiritual de la Virgen con Cristo es el vínculo que también nosotros podemos tener con Él. Y lo tenemos, en un grado menor, por supuesto. La santidad de la Virgen es incomparable, supera la santidad del universo entero, es incomparable. Pero nosotros participamos de ese mismo vínculo. Jesús lo va a decir expresamente en la cruz, he ahí a tu Hijo, lo señala San Juan y en San Juan a todos nosotros. Esta enseñanza es la que Jesús deja con esa acción donde aparentemente pone distancias con su madre, pero en realidad lo que está haciendo es mostrando que el verdadero vínculo es el vínculo espiritual. Y en ese vínculo María Santísima ocupa obviamente el primer lugar. Vamos a pedirle a Jesús entonces que nos conceda reflexionar sobre este misterio que es nuestro misterio. Por la gracia de Dios participamos de esa naturaleza divina y de ese vínculo que nos une a Dios y nos une también a todos los santos. Cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la vida de la iglesia primitiva, al comienzo hace una alusión muy breve pero muy profunda, que estaban los apóstoles con María, la madre de Jesús, y con los hermanos, como constituyendo lo que realmente es una familia, pero no una familia
fundada en vínculos humanos, sino una familia fundada en el vínculo de la fe. Pidámosle entonces al Señor que nos conceda la gracia de ir comprendiendo e ir viviendo cada día mejor este misterio en nuestra vida, de la verdadera unión con Dios y con todos los santos y con María Santísima en primer lugar, y que un día podamos contemplarlo resucitado y glorioso en la Jerusalén del cielo. Que así sea. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.